Sole, los niños bien, ¿no, hija? Sí, gracias a Dios, sí. Están todos bien. Qué bien. Están ahí cuidando al gordito para que yo pueda entrar aquí. Bien. Está todo bien. Muy bien, hija. ¡Ay, mi hermana! Hola, Juan. No Le se te falta, escucha, pon el micro, Isabel, Isa. la voz falta, el audio. ¿Ya? Ahora sí. Buenos días, Isabel. Pero es que hay dos chiquillos, Juanmi y la mujer. Ahora se pone a mirar. Sí, Sí, no, ¿verdad? gracias. Encarna también. Esos son los ojos que tú nos miras, Encarna. Oh, no, que está ahí, que está bueno. Con la pantalla del ordenador. Muy joven. No, mira, Isa desde Un Málaga. poco pálido sí se os ve, pero bueno. La pantalla que hace esa la hace para la rueda. Vale, Juan. Bien, bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo, ¿vale? Son las 12 de la mañana para ser puntuales. Y Cecilia y Sí, bueno, Juan. bueno, ya llevábamos algunos meses en que no teníamos que hacer esto que estamos haciendo hoy. Por una parte nos alegramos porque al menos nos permite poder vernos y podernos reunir, aunque sea de esta manera, pero por otra parte pues demuestra lo lamentable de la situación, ¿no? La tristeza que ahora mismo pues hay en nuestra sociedad, en general, no solamente en nuestro país, desgraciadamente, sino en todo el mundo. Yo creo que estamos convencidos todos de que este mundo necesita urgentemente de la ayuda de Dios. Si queremos ampararnos en nuestros gobernantes, que lógicamente pueden ser instrumentos, eso está claro, de Dios en sus manos, pero aquí quien debe usar el poder y la autoridad y la soberanía que tiene es nuestro Señor. Así que seguimos orando para que el Señor acorte los tiempos y ojalá esto lo termine lo más pronto posible, ¿no? No solamente por lo que repercute en la salud, que lógicamente es muy importante, sino por todo lo que trae como consecuencia, ¿no? Especialmente la parte económica, que es un destrozo absoluto en muchísimas familias. Entonces, bueno, salvado y dicho esto, lo importante es que podemos vernos. Aunque sea de esta manera, podemos vernos y podemos compartir este tiempo y no pasar el domingo, que es el día en que por excelencia la Iglesia se reúne. Pues seguramente muchos se han reunido antes de nosotros, muchos coincidirán con nosotros y otros lo harán posteriormente, pero la Iglesia de Jesús en la tierra hoy se reúne igualmente, aunque no sea en un modo físico, para darle la gloria y la honra que el Señor merece. Así que vamos a hacer una oración, ¿vale? Para que podamos dar comienzo a la reunión y yo voy a dejar libertad para que quien tenga el deseo en su corazón de hacerlo, que lo haga, ¿vale? Así que hacemos una oración y comenzamos. Ah, sí. Pero alto. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder venir a tu presencia, Señor, y aunque no sea, nos podamos reunir físicamente, Señor, y vernos unos a otros, tú también nos has dado este medio, Señor, para poder estar conectados, para poder vernos, para poder darte la adoración y la alabanza, Señor. Queremos decirte que todo lo que hoy salga de nuestros corazones, todo es para ti, para tu gloria y para tu honra. Bendícenos, Señor, guarda a los hermanos que no se pueden conectar, Señor, y que todo lo que en esta mañana hagamos, digamos o pensemos, Señor, todo sea para ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, le damos la bienvenida también, lógicamente, a aquellas personas que los domingos pues normalmente no pueden estar con nosotros y hoy tienen digamos, la virtud o el privilegio de poder reunirse a esta reunión, no por nosotros, sino por lo que consideramos que es importante, que reunirse juntos como congregación y como iglesia. Así que bienvenidos a los que hoy habéis unido a esta reunión. Yo quiero, para empezar, hacer una introducción de algo que estuve leyendo esta semana y que me llamó mucho la atención. Y es acerca de Juan el Bautista. Bueno, ya todos conocéis a Juan el Bautista. Juan fue un hombre extraordinario en todos los sentidos, hasta el punto de que Jesús dijo de él que no había habido hasta entonces un profeta nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, pero que sin embargo
era el más pequeño en el reino de los cielos, porque realmente Juan no llegó a vivir lo que era la experiencia de la Iglesia como tal, que nosotros por ejemplo, hemos tenido este privilegio, y lo que es el bautismo del Espíritu Santo como un bautismo permanente, como tiene la Iglesia a partir de Pentecostés. No obstante esto, Juan hace realidad lo que el evangelista Juan escribió en el primer capítulo, en el versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales, estos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y digo esto porque no sé si sabéis, me imagino que sí, la gran mayoría de vosotros, que Juan el Bautista era familia en carne de Jesús. No sabemos hasta qué punto, se cree que primo segundo por Elizabeth, pero lo importante es que era familia carnal. En realidad había una relación familiar, carnal, entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, nació 6 meses antes, y él comienza el ministerio público antes que Jesús. Y cuando Juan está en ese ministerio, él dice una cosa muy curiosa en el versículo 31 del capítulo 1 de Juan, que a mí leyéndolo me llamó muchísimo la atención. Vamos a leer desde el 29 por un poquito más el contexto, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero Juan lo que está reconociendo, inspirado por el Señor en aquel momento, por el Espíritu Santo, de que verdaderamente aquel hombre que él había conocido, como ahora vamos a leer, aquel hombre que él había conocido, Juan había conocido a Jesús casi con toda probabilidad antes de esto, pero no lo había conocido en la manera que ahora le conocía. Y esto es magnífico, porque aquí hay una revelación de Juan de cómo se debe conocer a Jesús. ¿Cuál es el verdadero conocimiento de Jesús? Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. A mí me llamó mucho la atención cuando leí yo no le conocía. Claro, yo no le conocía, entiendo que en alguna ocasión, se supone que en 30 años más o menos que tenían ambos, en alguna ocasión se tendrían que haber visto como familia, digo yo, en alguna, no sé, en algún acontecimiento familiar, una boda de algún familiar, un fallecimiento de algún familiar. Aquí ya sabemos que José, el padre de Jesús, había fallecido. Seguramente Juan el Bautista y Jesús se habían visto antes, vamos, yo creo que no debe existir la menor duda, ¿no? Aunque no, la palabra como tal no lo refleje, pero me da la impresión de que en algún momento deberían haber coincidido. Es verdad, en verdad se conocían, pero claro, lo que Juan está diciendo aquí, y yo no le conocía, en realidad lo que Juan está declarando es que conocer carnalmente o familiarmente a Jesús no vale absolutamente para nada si al final no llegas a entender quién es Jesús. Y esto es lo sorprendente de este pasaje, que aquí Juan el Bautista no se aprovecha de su condición de familiar para realmente dar cumplimiento a lo que hemos leído antes, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento espiritual que Juan el Bautista tenía que tener, el reconocimiento que tenía que hacer acerca de Jesús, no le bastaba ya como un reconocimiento familiar, sino reconociendo verdaderamente quién es Jesús, que podría ser su familiar, pero era su Salvador, aquel que había venido a entregar su vida en rescate por la de Juan el Bautista. Y esto es una declaración, a mí me pareció que tremenda, de Juan el Bautista. Es una forma de verdaderamente entender quién es Jesús. ¿Cuántos de nosotros a nuestro alrededor escuchamos a personas que dicen conocer a Jesús? No familiarmente, ya me refiero, sino conocer de Jesús. Ese conocimiento no vale absolutamente para nada. No les valdría absolutamente para nada ni siquiera ser familia carnal, si no reconocen que Jesús es el que ha muerto por sus pecados, el que ha venido a quitar el pecado del mundo, lo que Juan el Bautista creyó en aquel preciso momento. Y a mí me parece que hay versículos que verdaderamente son muy llamativos en relación a esto. Bueno, sí, bien digo, el apóstol Santiago, el que escribió, él no formaba parte del círculo de apostolado, pero fue un enviado del Señor. El hermano del Señor, el que escribió la epístola de Santiago, él era hermano del Señor, y dijo en el versículo 1 del capítulo 1, Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jolín, a mí esto me sorprende, porque si Jesús hubiera sido mi hermano carnal, yo hubiera puesto aquí seguramente influenciado por mi ego, por presumir de quién soy, hubiera dicho, yo el hermano del Señor. ¿Qué va? La declaración de Santiago es todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Santiago ni siquiera dice que es hermano del Señor. Santiago dice que es siervo del Señor Jesucristo. Eso verdaderamente es entender la salvación. Eso es conocer quién es Jesucristo. No sé si todos aquí, espero que sí, hayamos conocido a Cristo tal como es y quién es. Si alguno no lo ha hecho, tiene una oportunidad magnífica y hoy puede declararlo, de que Jesús es el Salvador, el que ha venido a quitar el pecado del mundo. No es un gran profeta, no fue un gran hombre, no fue el primer revolucionario. Fue el Hijo de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Así que dicho esto, que sirva como una pequeña, digamos, introducción o reflexión para llevar a cabo lo que ahora vamos a hacer, que es honrar a aquel que ha entregado su vida en rescate por la nuestra, al Señor Jesús, ¿vale? Así que le vamos a dar paso al grupo de alabanza, que en esta mañana corresponde aquí en esta casa, y vamos a cantar unas canciones que ahora Ismael pondrá para que podamos seguirlo, ¿vale? Y pediría una cosa, que los audios se silenciaran y solamente quedara la alabanza para poderlas cantar bien. Sí, vale, mejor sí. Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, 10 y 11, dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esto hemos venido en esta mañana y acabamos de cantar que confesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Dios y doblamos nuestras rodillas en esta mañana ante su presencia, porque Él solo merece todo nuestro honor, todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Fondo del mar
más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si en esta mañana podemos estar en la presencia del Señor, adorándolo y dándole a Él todo el honor, es porque el Señor Jesús ha lavado nuestro corazón y nos ha hecho limpios, más limpio que la nieve, más limpio que la lana blanca. Y en esta mañana terminamos el tiempo de alabanza, diciéndole al Señor que le entregamos todos a Él, porque Él ha lavado nuestros pecados y queremos servirle y obedecerle. Las palabras no son suficientes y no tengo nada más para darte. Estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Todo me caiga, tú me levantarás, el Cordero, el León, el Rey de paz. Confío en ti,
corazón, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Que lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste de mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Muy bien, pues después del tiempo de adoración y de alabanza vamos a pasar a participar del pan y del vino, así que las personas que lleven esta responsabilidad pues tienen la palabra, ¿vale? Buenos días, hoy me toca a mí llevar pan. Voy a leer unos versículos en Lucas 23, desde el versículo 32. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían. Se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leo estos versículos y esta semana me he acordado porque todos los que tenemos trabajo ahora mismo, o incluso en nuestra vida diaria, tratamos con gente, ¿no? Y hay gente que nos encontramos que es agradable y hay gente que nos encontramos que tenemos que tener un trato con esa persona por algo específico y somos gente desagradable, ¿no? Y a mí esta semana me pasó en el trabajo que llamé a una clienta que tenía que darle una cita y bueno, pues me encuentro varios que te gritan, que te tratan mal, con prepotencia o te dicen cosas feas, ¿no? Y en esos momentos que me pasó el viernes con una de ellas en particular, lo que a mí me entra gana, me sale de la furia de dentro y es colgarle el teléfono o decirle: pues mira, ahora sí que no te atiendo, o ponerle de todos los colores, porque tú dices: bueno, ¿yo qué he hecho para que tú me trates así, no? Y bueno, nos pasa si vamos a hacer un trámite o nos encontramos gente que no son tan agradables. Entonces, en mi naturaleza humana está decir: bueno, pues si tú me tratas así, pues yo te he tratado igual o peor. Y entonces me acordaba de Jesús y me acordaba de estos momentos. Que él estaba ya siendo crucificado, fue crucificado. Antes de la crucifixión ya sabemos todo lo que le hicieron. Durante todo el camino esas personas se burlaban de él, todo el mundo se burlaba de él, lo trataba mal y le decían cosas feas, y él estaba sufriendo en sus carnes en ese momento el dolor físico más grande, ¿no? Y aún así él seguía y sus palabras, una de sus palabras era: Jesús, perdónalos. Y incluso al criminal, al que estaba crucificado con él, que reconoció que era Dios, le dijo: ten por cuenta que nos vamos a ver el paraíso, ¿no? Algo así, por así decirlo, ¿no? Entonces, como Jesús es la muestra del amor más grande y el amor va unido al perdón. Y como en este mundo que cada vez hay más odio, más enfrentamientos, como nosotros, si somos hijos de Dios, seguidores de Jesús, tenemos que tratar de que nuestro amor se manifieste a todos, incluso a los que nos hacen daño, a los que nos tratan mal, a los que nos humillan. Entonces es una tarea muy difícil y nosotros solo no lo podemos conseguir, pero nos tenemos que acordar de Jesús, ¿no? Que Jesús hizo eso por nosotros. Él pasó por todo el sufrimiento por nosotros, que nosotros
lo que habíamos hecho era hacerle daño, o nosotros pecamos, incluso ahora que estamos con Él todavía fallamos. Y Él, sin embargo, está siempre ahí con su amor, dispuesto a perdonarnos y es nuestro Salvador, ¿no? Y en estos momentos así, en el momento del pan y el vino, recordar esa obra que hizo Jesús por nosotros y esa muestra de amor tan grande. Vamos ahora. Señor Jesús, te doy las gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos perdonaste, porque diste tu vida por cada uno de nosotros, porque derramaste tu sangre por cada uno de nosotros sin merecerlo, Señor. Gracias porque nos amas a pesar de lo que somos, Señor, y porque si estamos contigo, Señor, no hay nada que temer y no nos va a faltar nada, Señor, porque tú siempre quieres el bien para cada uno de nosotros, Señor. En este momento te recordamos, Señor, y queremos hacerlo cada día de nuestra vida, en cada momento, Señor, y agradecerte con nuestras vidas lo que tú hiciste por cada uno. En tu nombre, amén. Amén. Vamos a tomar el pan. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Señor, te seguimos dando gracias, Padre, porque a pesar de esta situación, Señor, en la que nos encontramos de nuevo, Padre, tú pones a nuestra mano estas herramientas, Señor, para que podamos seguir participando del pan y el vino, Señor, y lo hacemos juntos, Señor, como iglesia, recordando, Señor, con alegría, Señor, y con un corazón agradecido, honrando y glorificando lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, y por la sangre derramada en la cruz por cada uno de nuestros pecados, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese acto de amor y misericordia, Señor, tan grande, Señor, que escapa, Padre, a todo entendimiento humano, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cuando estábamos presos, Señor, y muertos por el pecado, Señor, tú, Señor, nos libraste y nos has dado una nueva esperanza de vida, Señor. Gracias, Padre, porque Señor, a pesar de todo, Señor, y sin merecerlo, tú nos llenaste, Señor, de bendiciones y de beneficios, Señor, y lo sigues haciendo, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, Fran y María Carmen. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar entonces a tener una reflexión sobre la palabra del Señor. En este caso le corresponde a Enrique. Y yo le voy a pedir a Jaime que por favor él ore antes, ¿vale? Por él y por nosotros. Señor, muchas gracias por, a pesar de las circunstancias de cómo está pasando todo, Señor, nos da la posibilidad de poder congregarnos de esta manera, Señor. Te quiero pedir por este tiempo que tú le des las palabras adecuadas a Enrique, Señor, que él pueda transmitir tu mensaje hoy a nosotros
y que podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor, y que sea de bendición. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, me alegro mucho de la conexión internacional que tenemos en esta mañana. ¿Me estáis escuchando? Levantad los dedos. ¿Me estáis escuchando, no? Ok. Vale, pues decía que, y como se ha dicho en esta mañana, el privilegio de poder tener o estar conectado con Dios en esta mañana a través de esta plataforma que es el móvil o el ordenador, o el iPad, todos los avíos que tenemos, ¿no? Aquellos que tienen este tipo de instrumentos. Así que, bueno, es un privilegio y repito, como se ha dicho esta mañana, hay que dar gracias a Dios que podemos tener esta tecnología para poder estar conectados, que lo impresionante aquí es que cada uno en su casa y en distintos lugares y en distintos países estamos conectados, ¿no? Y esto es la verdad que es una bendición. Esto es un arma de doble filo, como todos sabemos, ¿verdad? Porque es muy cómodo estar teniendo una conexión aquí en casa, como estamos haciendo, y nos puede afectar en cuanto a la comodidad. Pero Dios quiera que no caigamos en ese error y cuando tengamos otra vez la oportunidad de reunirnos en el local, pues estemos todos allí, ¿verdad? Me gustaría compartir con vosotros un texto que se me vino desde el principio, desde que sabía que tenía que predicar y no se me quitaba de la cabeza, que la verdad que es muy significativo, muy testimonial, es un texto también muy conocido por todos nosotros, en muchas ocasiones lo hemos compartido. La verdad que no sabía por qué, pero ahora he descubierto por qué tenía este texto para compartir esta mañana, que ha hecho una breve introducción Juanmi, y que lo que yo voy a seguir es prácticamente lo mismo que él, con otro texto. Este texto tan conocido por nosotros, que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice así, Gálatas 2, versículo 20. Lo voy a leer y después pues entramos en el contexto donde Pablo dijo esto, ¿vale? Esta declaración tan magnífica de Pablo a aquellos oyentes de Gálatas que dice él: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a situarnos un poco en el contexto donde dijo Pablo esta declaración, porque la verdad, no sé si todos sabéis, Gálatas es una carta en la que Pablo escribe a los Gálatas porque había allí bastante disensión entre judíos y gentiles. En el momento que él expresa o hace esta declaración, Pablo, lo que está ocurriendo allí en la iglesia de Gálatas es que los judíos se estaban juntando un grupito y no dejaban a los gentiles juntarse con ellos, que es como si los judíos fuesen superior a los gentiles. Y se estaba cayendo en el error doctrinal de que la salvación, y se estaba diciendo, se estaba proclamando y se estaba exigiendo a los gentiles como que había que cumplir la ley, por poner un ejemplo, en aquel momento la circuncisión de los niños, por ejemplo, ¿no? Y es como si la salvación viniera por las obras. La declaración que allí está ocurriendo en aquella iglesia es que se está enseñando y se está obligando a que la ley era obligatoriamente, que había que cumplirla para la salvación personal de la persona. Aunque bien es cierto que los judíos en aquel momento, igual que Pedro, donde todos recordaremos que Pablo le reprende a Pedro, de alguna forma le llama la atención a Pedro por ponerse del lado de los judíos, estaba con los gentiles, y cuando era el momento a lo mejor de estas cuestiones, Pedro se ponía del lado de los judíos. Entonces, esta declaración viene hecha en este contexto, en un contexto en que se estaba enseñando que la salvación era por obras.
cuando todos sabemos y doctrinalmente la palabra de Dios enseña que solo la salvación viene por la fe en Jesucristo. No viene por aquello que podamos hacer, sino aquello que hacemos es como consecuencia de lo que somos. Y esta declaración de Pablo ante aquella audiencia que tenía delante de judíos y gentiles, pues la verdad que es sorprendente. Lo primero que quiero resaltar de esta declaración de Pablo es que si observáis muy bien en la declaración de Pablo, no está generalizando. Que si Pablo no está haciendo una declaración general de nosotros, vosotros, aquellos, aquellas, sino que es una declaración individualizada, que si es personal. Por lo tanto, lo primero que podemos aprender es que Dios trata con el individuo, no trata en el colectivo, sino que trata con el individuo. Quiere decir, Pablo estaba declarando a cada uno de que él reconocía su propia muerte espiritual, que reconocía también el amor de Cristo por él y que también reconocía el sacrificio de Cristo por él. Por lo tanto, lo primero que podemos destacar de esta declaración de Pablo es que es individualizada. Dios trata y nos trata a cada uno individualmente. La sociedad tiende mucho a esconderse en la propia sociedad, ¿no? En el conjunto. Y me explico. El Evangelio enseña que es la propia persona la que tiene que verse como existencia separada de esa sociedad para ver su propia condenación personal, para ver su propio pecado personal y que él mismo tiene que ser salvo por gracia y no en el colectivo. Los propios cristianos podemos caer en este error también, en una propia congregación, donde también podemos aprender una cosa muy clara en cuanto al pensamiento que Pablo está aquí expresando con esta declaración, y es que podemos caer en el error de que Dios nos juzgará como colectivo. Y bien sabemos, y bien declara el Evangelio, y bien declara la palabra de Dios, que seremos juzgados individualmente por aquello que hemos hecho, por aquello que hemos sentido o por aquello que hemos dicho. No podemos plantear excusas o escudarnos en el colectivo y decir, bueno, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, no hacemos esto, no hacemos aquello, y escondernos en el colectivo. No, no es así. Esta declaración de Pablo nos enseña de que lo que yo tenga que hacer, lo tengo que hacer. Me explico. Vamos a suponer bueno, que la economía está mal, que en nuestro caso, gracias a Dios, nuestra congregación es una congregación espléndida, pero por lo que sea, algunos, por lo que sea, sabemos que hay algunos que, bueno, que están desinteresados en ofrendar o en dar, no quieren aportar su granito de arena económicamente, y muchas veces caemos en el error de decir, bueno, porque como aquel no es, pues yo tampoco. Bueno, porque como aquel, pues yo tampoco. Pues perdonadme, pero como bien vemos en el texto, Dios trata a cada uno individualmente. Y uno tiene que hacer lo que debe como individuo, porque Dios trata a cada uno como individuo. Y no podemos actuar de forma escondiéndonos en el colectivo. La palabra de Dios en ningún lugar dice, o más bien, dice
no es que no diga, sino que dice, y cuando lo dice, dice que aquel que se duele por otro, todo el mundo se duele con él. ¿No es cierto? La palabra de Dios dice, ahora bien, en ningún momento la palabra de Dios dice que nosotros sustituimos a aquel que está padeciendo. Uno está al lado de, pero no sustituye a ese. Muy bien lo podemos... una de las revelaciones en las que podemos aprender del individuo es cuando uno testifica a Jesús como Señor y Salvador. Es uno el que se salva. Por ejemplo, la palabra nos enseña que porque los padres sean cristianos, los hijos van a ser cristianos. Son decisiones individuales y personales. Porque uno asista a una congregación evangélica, o se llame de otra manera, no significa que sea evangélico, porque uno asista. Que si hay decisiones, esta decisión y todo lo que ocurre de lo que Jesús ha hecho, aunque sí es cierto que la palabra nos enseña que Jesús lo hizo para todos los hombres, pero Jesús está tratando con cada uno y trató con Pablo. Y Pablo se hizo, lo que hizo es darse cuenta de que Jesús moría por él mismo. No entró en el sacrificio colectivo, sino que entró en que ese sacrificio fue por él. Creo que es muy importante saber que Jesús trata con cada uno, porque cada uno de nosotros entenderemos personalmente que cada uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Porque si no, no vamos a hacer lo que debemos, ¿de acuerdo? Igual, y con esto me parece que es claro, poniendo el ejemplo que puse anteriormente, otro ejemplo es que uno no puede salvar a otro, sino que uno tiene que ser salvo por la confesión en Jesús, ¿verdad? Uno no puede sustituir a otra persona para que la otra persona pueda ser salva, sino que la otra persona necesariamente tiene que confesar a Jesús como Señor y Salvador. Es curioso todo esto, y otra de las cosas que nos puede ayudar también para entender esta individualidad, y es que a pesar de que podemos ver iglesias en las que a lo mejor, por lo que sea, por ejemplo en este caso, que está Pablo tratando con Gálatas, el hecho de que esta iglesia se estaba desviando en cuanto a la obra de Jesús, en cuanto a la salvación personal de cada persona, uno no puede decir, bueno, pues yo me salvo de este grupo, me voy de este grupo y este grupo me ha defraudado y yo ya no me reúno más. No es eso. Pablo no está enseñando eso. Pablo está enseñando, y tenemos que saber que a pesar de la infidelidad de alguna persona que se dice ser cristiana, el comportamiento de una iglesia concreta que pueda ser no totalmente en los pasos de lo que Cristo dice, eso no tiene que dar pie a que nosotros decidamos y digamos, bueno, pues yo me aparto, me voy y ya no quiero saber nada del grupo, no quiero saber nada de la iglesia. Es verdad que podemos ser defraudados, es verdad que podemos ser lastimados, es verdad que podemos ser dolidos, pero en ningún momento tenemos que tomar una decisión como forma colectiva, porque Dios va a dar cuenta de forma individualizada. Nosotros tenemos que hacer las cosas que debemos de hacer como individuo, aunque estemos en un colectivo, que en este caso es la iglesia, en esta comunidad, pero todos, absolutamente todos,
daremos cuentas a Dios independientemente. Por lo tanto, todos no podemos decir, bueno, como la iglesia va estupendamente porque aquel está haciendo esto, el otro está haciendo lo otro. No, cada uno, independientemente, individualmente, tiene que aportar sus dones y todo aquello que Dios le ha dado. Hay muchas veces, nuestras familias, cuando son familias cristianas, que verdad es que, bueno, que oramos por nuestros hijos, queremos que nuestros hijos crean en Jesús, y es cierto que los hijos de una u otra forma, lógicamente, pues son influenciados por los padres, por aquello que enseñamos, ¿no? Pero aquellos hijos que hoy quizá estén escuchando, tienen que tomar una decisión personal, no pensar en que los padres, bueno, como son cristianos, pues yo me veo, bueno, pues yo sigo lo que mis padres me están enseñando, yo voy a la iglesia, yo creo que Jesús es Dios, etcétera, etcétera. Pues tengo que decirte que tú tienes que tomar una decisión privada, personal e indivisible contigo mismo y no en el colectivo que tus padres hayan podido enseñar o que tus padres te hayan podido transmitir. Hay una decisión personal y privada que uno tiene que hacer para que la gracia de Dios pueda llegar a tu vida, ¿vale? Hay en la declaración de Pablo cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿esto qué significa? Hay una descripción fantástica que yo he descubierto preparando un poco esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Es algo que posiblemente no somos conscientes de lo que verdaderamente significa. La palabra de Dios está expresando, y el texto está expresando que hay dos personalidades. Una es yo y otra es Cristo. Y esto es magnífico. ¿Os acordáis aquel texto o aquella declaración de Jesús cuando habla de la vid, los pámpanos? ¿Recordáis esos textos? Cuando uno es una rama, que somos el fruto, los pámpanos, que estamos arraigados en la raíz, que es Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está significando? Que realmente, y por eso estaba haciendo yo la broma de la luz, David, anteriormente, y es que no os dais cuenta de que hay una parte de que somos, y entendedme bien por lo que voy a decir, ¿vale? Somos divinos. Por eso el mundo no nos entiende. Por eso el mundo no nos comprende. Por eso el mundo nos ve raro. Hay una parte de la divinidad que está en nosotros. Que si vamos como personas individuales, pero por haber creído en Cristo, y bien lo dice la palabra, que Él viene a morar en aquellos que creemos en Jesús, hay una parte, esa divinidad que está con nosotros, ¿no es cierta? Hay una declaración de Pablo en esto cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, y hay una perspectiva de esto fantástica. Cuando uno dice crucificado, ¿qué está diciendo? Que uno está muerto, ¿verdad? Es algo, parece una declaración incongruente de lo que está diciendo Pablo, porque por una parte dice que está crucificado con Cristo, quiere decir que está muerto, y por otra parte dice, ya no vivo yo, sino que vivo, quiere decir, está vivo.
Y ahí dices tú, ¿esto cómo es? ¿Estoy muerto? ¿Estoy vivo? Uy, pues hay una cosa destacable en esta declaración cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es la perspectiva de estar muerto en la cruz con Cristo. ¿Sabéis? Nuestra vida carnal tiene que estar muerta. La manera de enfrentarnos a las tentaciones, y os voy a poner un ejemplo que me parece, preparando esto, me parece una declaración fantástica, preciosa. Me he quedado, la verdad, maravilloso. Sabéis todo que muchas veces uno se encuentra un poco como diciendo, es que es imposible, la tentación es que me va a vencer, o me ha vencido. ¿Sabéis? Cuando nos enfrentemos, por ejemplo, imaginaos que uno es un poco dado a la mentira. Uno tiene que decir, yo estoy muerto a la mentira no tiene nada que hacer conmigo. Cuando uno es, posiblemente puede ser adicto o a la pornografía, por ejemplo, que se está dando desgraciadamente mucho, uno tiene que decir, yo estoy carnalmente muerto a la pornografía. Yo estoy muerto a todo lo que el mundo me está ofreciendo. Yo estoy muerto. No sé si repetirlo vosotros en vuestro interior, cómo ese significado de la declaración de Pablo, ¿qué significado tiene que yo esté crucificado con Cristo en la cruz? Es que yo estoy muerto para las cosas de este mundo. Yo me tengo que enfrentar a mis tentaciones, yo me tengo que enfrentar a mis debilidades carnales con la declaración, estoy muerto. Estoy muerto. Tú no puedes hacer nada contra un muerto. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál es el estado de un muerto? El muerto está sordo, el muerto no ve, el muerto no siente. El hecho de estar crucificado con Cristo es que estamos muertos, estamos sordos a lo que escuchamos. Estamos muertos a lo que vemos. Estamos muertos a lo que sentimos. Y me estoy refiriendo todo carnalmente. Y está ahí la declaración preciosa. No me quiero alargar mucho más porque tendría bastante más, pero no, voy a terminar con otro ejemplo, con otra cosa que me parece fantástico, pero no sé si ustedes estáis captando lo que estoy diciendo, de muertos. Estamos muertos con Cristo. Por eso dice Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. ¿No dice Pablo que todo lo he perdido para ganar a Cristo? ¿Por qué? Porque estoy muerto. ¿Y ahora para quién vivo? Él está vivo. Quiere decir, sigue siendo un hombre. ¿Sabéis esto, lo maravilloso de esto? Es que Jesús nos ha dado una nueva vida, pero seguimos siendo hombres. Cuando digo hombres, hombres y mujeres. No estamos muertos pero estamos vivos, como decía Pablo, ya no vivo yo, ya mi vida como persona, mi nueva vida, la vivo para Cristo. Hay una de las cosas más maravillosas que uno, de los testimonios más formidables que pudiéramos escuchar, y es que la gente nos vean a nosotros como vidas distintas. Y aún más maravilloso, que vean al Señor de nuestras vidas. Ya no es que nos vean diferente en una nueva vida, o una vida nueva, más bien, sino que vean al Señor de esa vida nueva. Y eso es lo que está expresando Pablo. Y para terminar, en esa vida de hombre, en esa vida nueva,
dice Pablo, que termina, vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa vida nueva de la que vivimos, la vivimos en la fe de Jesús. ¿Por qué? Y ahí está afianzando Pablo la divinidad que está en su vida. Nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida y tenemos la divinidad en nuestra vida. Y es que viviendo como hombres, en esa vida nueva está cimentada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a vivir esa vida nueva por nuestra fe en nuestra vida en Cristo. Cuando decía que llega la tentación, llega esas dudas, llega esa... y nosotros decimos, tú no puedes hacer nada contra mí porque estoy muerto para ti en eso. A la misma vez, como hombres que seguimos siendo, porque Jesús nos ha dado una vida nueva y nos ha hecho más hombres, inmediatamente la fe puesta en Jesucristo hace que sigamos andando en esa vida nueva. Así que el Señor nos bendiga, que entendamos perfectamente que aunque somos una comunidad, aunque somos una iglesia, Dios nos ha visto y nos trata como individuos independientes. Y que cada uno, independiente, tiene que dar cuenta a Dios, tiene que hacer las cosas para Dios y tiene que preocuparse de lo que uno tiene que hacer para Dios. Independientemente de que vivimos en un colectivo que es la iglesia, en una comunidad, y que como comunidad damos un testimonio, somos la sal de la tierra, y aunque somos individuos, esto de individuo, y con esto termino, perdonadme, porque se me ha escapado una cosita. Bueno, sabéis que la gente se va al monte creen que esa individualidad de Dios, del trato de Dios con la persona, para no contagiarse, pues se va a un monasterio, etcétera, etcétera. Que va, que va. Que va, que va. Es todo lo contrario. De hecho, como he dicho, como somos la sal, nosotros tenemos que seguir siendo hombres, lo que somos, en esa vida nueva, donde tenemos que mezclarnos y entenderme bien, tenemos que tener contacto con los demás, tenemos que involucrarnos en la sociedad, tenemos que trabajar en la sociedad. Ahora bien, como individuos que somos delante de Dios, es cuando yo me levanto y si estoy estudiando, Señor, ¿cómo puedo honrarte a ti en esto? Si estoy trabajando, Señor, ¿cómo puedo yo honrarte a ti en mi trabajo? Si yo estoy haciendo otra cosa, Señor, ¿cómo puedo yo hacerte honrar a ti? Así que bueno, que el Señor nos bendiga y que cada uno dé lo que tiene que dar. Amén. Pues amén. Muy bien, pues nada, llegados hasta aquí, ya podemos ir finalizando, ¿vale? Solamente deciros que, lógicamente, el domingo que viene, no hay la menor duda, la reunión será igual, por Zoom, ¿vale? Como sabéis, de momento hasta el 9 de noviembre, y el domingo es 8, estamos en la situación en la que estamos. No sabemos si durante esta semana van a haber cambios o no. Ojalá si los hubiera fueran para bueno. Ojalá. Estaremos orando por eso. Pero mientras tanto las cosas no cambien, pues lógicamente el domingo próximo, porque aquí hay que hablar a lo que ya sabemos, el domingo 8, que es el domingo próximo, tendremos la reunión tal como hoy, por Zoom, a las 12 del mediodía, ¿de acuerdo? Y el resto de reuniones de la semana, pues ya sabemos cómo están, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, si queréis
queréis, nos despedimos en oración, eso no significa que nos retiremos, ¿vale? Ahora ya si queremos comentar algo, charlar o saludarnos más tranquilamente, pues lo hacemos. Pero bueno, vamos a terminar en oración, ¿vale? Juani, ¿nos despides tú en oración, por favor? Te doy las gracias, Señor, por haber estado aquí con nosotros en este día, porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí y tú has estado con nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por la palabra que hemos recibido en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú estás a la puerta, que nos llamas individualmente y personalmente a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, Padre, para que vivamos en ti y tú vivas en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a retenerla y a ponerla por obra. Y que tú te lleves siempre la gloria, la honra, la alabanza. Cuídanos, Señor, en esta semana. Señor, que esta pandemia vaya acabando y tú nos cuides, Señor, y nos protejas con tu poderosa mano a todo y cada uno de nosotros. Pero que se haga siempre tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Te lo pido todo, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.